¿Qué hacer en momentos difíciles, donde todo se nos viene encima? Cuando todo sale mal y todos parecen que nos dan la espalda y hasta se ponen en contra de nosotros. Podríamos quedarnos llorando y solamente quejarnos por lo mal que están saliendo las cosas. Podríamos echarnos a morir y pensar que no hay esperanza. O tomar el ejemplo de un hombre que, encontrándose en uno de los peores momentos de su vida, pudo salir más que vencedor. Este hombre se llama David, y en uno de sus peores momentos, donde aparentemente todo era fracaso, se quedó sin esposa, sin hijos, sin casa, sin posesiones. Y si bien es cierto, lo primero que hizo fue ponerse a llorar. Leemos 1 Samuel capítulo 30 verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. David estaba refugiado en territorio enemigo, en territorio filisteo, a causa de la persecución de Saúl. Había ido con su ejército de 600 hombres a la guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel, pero los filisteos no quisieron que David peleara con ellos y lo regresaron. La sorpresa terrible fue cuando David regresa, y en el lugar donde están sus esposas, sus hijos, David encuentra que la aldea está quemada, sus posesiones están quemadas, no hay animales, no hay esposas, no hay hijos, no hay nada. Y lo primero que hacen los 600 hombres con David es ponerse a llorar. Y la Biblia dice aquí en 1 Samuel capítulo 30 verso 4, dice que la gente alzó su voz y lloró hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Yo quiero que te imagines cuando estás llorando y te quedas sin fuerzas aún para seguir llorando. Es tanta la tristeza, es tanta la angustia, es tanto el dolor, que estás llorando y llorando hasta que te quedas sin fuerza, te colapsan los pulmones, ya no te salen lágrimas. Ese era el escenario de David y sus 600 hombres. Lloraron, gritaron hasta que las fuerzas le faltaron para seguir llorando. Y tal vez puedes estar pasando una situación difícil y puedes decir: ya ve, predicador, David se puso a llorar, los hombres se pusieron a llorar. Y es cierto, David lloró con su gente, pero quiero decirte algo de parte de Dios. En algún momento las cosas empezaron a poner peor para David. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 30 verso 6: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, escucha bien lo que dice la escritura, los hombres de David, los valientes de David, los fieles de David, al encontrarse en esa situación de derrota, esa situación tan frustrante, habían perdido a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas, habían perdido sus casas, sus animales. Dice la Biblia que los hombres de confianza de David se le viraron. Los hombres de confianza de David estaban hablando de apedrearlo, querían darle muerte a su líder, querían darle muerte al hombre que habían admirado, al que los había sacado del anonimato. En ese momento David siente: perdí mi esposa, perdí mis hijos, perdí mi casa, perdí todo, y aún los hombres de confianza están hablando de darme muerte. Pero mira lo que dice la parte final de 1 Samuel capítulo 30 verso 6. En ese escenario dice la Biblia: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué tremenda palabra. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios cuando lo había perdido todo, cuando no había esperanza, cuando todo el mundo estaba en contra de él. David, dice la Biblia, dejó de llorar, secó sus lágrimas, y dice la escritura que miró al cielo, se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando David mira que las cosas se están poniendo peor, y que ya no solamente era que había perdido todo, sino que ya su misma vida empezó a peligrar, la Biblia dice que se fortaleció donde debemos fortalecernos todos en los momentos difíciles. Se fortaleció en Jehová su Dios y lo consultó y lo buscó. Como seres humanos estamos acostumbrados que en los momentos de presión, en los momentos difíciles, tendemos a quebrarnos, a debilitarnos, y lo más fácil es entristecernos y ponernos a llorar y quedarnos estacionados en esa condición de dolor. Pero el poderoso consejo de la palabra de Dios es: fortalécete en la presencia de Jehová tu Dios. Busca respuesta en la presencia de Jehová tu Dios. Búscalo, consúltalo en tus peores momentos, en tus peores crisis, y habrá respuesta, habrá esperanza. Tú puedes decir: predicador, no tengo fuerzas para nada, me siento de lo peor, me siento debilitado. Recuerda lo que dice la Biblia, que David y sus hombres habían llorado hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. Esta
gente ya no tenía fuerzas ni siquiera para seguir llorando. Pero dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 30 verso 4: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. La Biblia dice que esta gente también se encontraba sin fuerzas. Tú que nos estás escuchando, tal vez esta es tu situación, esta es la condición que estás pasando. Tal vez te sientes igual, estás frustrado, frustrada, llorando y te sientes sin fuerzas aún para buscar a Dios. Pero la Biblia dice que ellos encontraron fortaleza en Jehová su Dios. ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no pruebas? Ya probaste llorando, ya probaste entristeciéndote, afligiéndote. Ahora, ¿por qué no pruebas buscando a Jehová tu Dios? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que una vez que consultaron a Jehová, Él les dio respuesta e instrucciones de lo que debían de hacer, y pudieron rescatar a sus familias. Y no solo a sus familias, sino que obtuvieron tremendas ganancias al despojar a sus enemigos, tanto que David pudo mandar regalos a muchas personas. Lo leo en 1 Samuel capítulo 30 verso 18: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Dice el versículo 26: y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Ese es el resultado de buscar a Jehová tu Dios. Él te dará fortaleza para vencer, hará restitución contigo, te devolverá aquello que has perdido y hará que estés en sobreabundancia aún para regalar a otros. Pero esto sucede, ¿sabes cuándo? Cuando en medio de tus peores crisis buscas a Jehová tu Dios, consultas a Jehová tu Dios. No te eches a morir, deja de llorar y lamentarte y levántate a buscar a Jehová tu Dios. No intentes resolver en tus fuerzas, que será en vano. Ve a la segura, ve a la presencia de Jehová tu Dios, aunque no tengas fuerzas, aunque estés llorando, afligido, entristecido. Busca a Jehová tu Dios. Conocerás la verdad, y la verdad te hará libre.